Bienvenido a una nueva lección del curso de Onboarding Digital para Empresas en Crecimiento. En la lección anterior nos metimos de lleno en lo que fue el diagnóstico de tu onboarding actual. Analizamos qué funciona, qué no funciona y por qué un mal proceso de integración puede costarte talento, tiempo y dinero. En esta lección vamos a iniciar a construir ese onboarding ideal. ¿Pero a qué me refiero cuando hablamos de onboarding? Porque claro que no es solo ese bienvenido al equipo, acá está tu escritorio, toma asiento y cualquier cosa me preguntas. No, eso no es un onboarding. Un buen onboarding no es solo ese bienvenido al equipo, sino que es una experiencia estructurada que ayuda a los empleados, a ese nuevo talento, a que pueda adaptarse rápido y sentirse parte de tu empresa y aportar valor en el menor tiempo posible. Para lograrlo, hoy vamos a responder tres preguntas clave. ¿Qué información necesita un nuevo empleado en sus primeros días de trabajo? ¿Cómo estructurar el onboarding en fases para hacerlo más efectivo? ¿Cuáles son las diferencias entre el onboarding tradicional y el onboarding digital? No te preocupes que vamos a ir paso a paso con ejemplos reales y al final te voy a dejar un ejercicio práctico para que puedas aplicar todo hoy mismo en tu empresa. Imagínate que hoy ingresa una nueva persona a tu equipo. ¿Qué necesitas saber para sentirse seguro y comenzar a trabajar sin problemas? Vamos a la construcción mental de estos dos escenarios. Imagínate que es lunes a la mañana. Llega un nuevo empleado a tu empresa, su nombre es Tomás. En el escenario uno, Tomás entra, pero nadie lo espera, su supervisor está en una reunión, su escritorio está vacío y no tiene ni idea ni de a quién preguntar nada. El resultado es que Tomás inmediatamente se siente desmotivado y siente que no hay un lugar para él. Se siente un extraño. No entiende la cultura de la empresa y le falta información. Esto puede desmotivarlo a largo plazo o a mediano plazo dentro de su trabajo. Pero en el escenario 2, Tomás llega y hay una agenda clara con reuniones programadas, acceso a una plataforma online donde pueda aprender sobre la cultura de la empresa, entender cuál es su rol dentro de la estructura jerárquica y los objetivos, aprender procedimientos de las tareas que le competen y además se le asigna un mentor a quien va a poder dirigir sus preguntas las primeras semanas. Es claro que en este escenario, el número 2, Tomás se siente acompañado, entiende rápido su rol y empieza a aportar valor desde el primer mes. Si te hiciera la pregunta de qué Tomás se va a quedar más tiempo en la empresa, ¿te parece que el Tomás del escenario uno o que el Tomás del escenario 2? De hecho, Talia Bauer, profesora e investigadora, tras más de 25 años de experiencia e investigación en el ámbito del onboarding, identificó 4 elementos clave que tienen que estar presentes en un buen proceso de onboarding: la cultura, la conexión, la clarificación y el cumplimiento. Te cuento más sobre eso en este video de mi canal de YouTube. Cuando estos 4 componentes están presentes en tu proceso de onboarding, el comienzo es prometedor. Basado en eso, determinamos los 5 pilares de información que todo nuevo empleado debe recibir. El primer pilar es la información sobre la empresa: misión, visión, valores, propósito. El segundo es estructura organizacional: equipos, líderes y contactos clave. El tercer pilar son las funciones y responsabilidades: dejar muy en claro qué es lo que esperamos de esta nueva persona. Y el cuarto pilar son las normas internas y los procesos. Aquí es donde desarrollamos el uso de herramientas, la cultura interna, los procedimientos y el índice de los procedimientos. Saber dónde está cada cosa. El quinto en sí mismo es el plan de aprendizaje, y son las capacitaciones que están disponibles y los objetivos del primer mes en cuanto al aprendizaje de esos procedimientos. De hecho, la evidencia plasmada en Harvard Business Review establece que el 80% de los empleados que reciben esta información en su primer día se adaptan hasta un 50% más rápido, simplemente porque hay claridad de qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo y para qué lo estamos haciendo. Así que ahora lo que vamos a hacer es dividir el onboarding en diferentes fases. Un error muy común es dar toda la información que te digo de los pilares en un solo día y esperar que el nuevo empleado la recuerde. De hecho, es muy común para las empresas pensar que el onboarding se trata de ese primer día.
Pero si queremos que un nuevo empleado se adapte rápido, entienda su rol y empiece a aportar valor lo antes posible, esto no es una cosa de un solo día y necesitamos a ese tiempo poder dividirlo en fases claras que adapten la integración del nuevo talento de manera progresiva. La fase uno es el pre-ingreso, en donde preparamos al empleado para que su primer día sea fluido y no tenga sorpresas. Este es el momento en donde muchas empresas fallan. Se piensa que el onboarding empieza el día en que el nuevo colaborador pone un pie en la oficina o se conecta por primera vez en remoto. Pero en realidad el proceso arranca en el momento en que esa persona acepta la oferta de trabajo. Pongámonos en su lugar. Imaginemos que recibimos una oferta laboral y decidimos aceptarla. Desde ese momento hasta el primer día hay un limbo de incertidumbre. Nos hacemos preguntas como, ¿cómo será ese nuevo equipo? ¿Voy a tener todo listo cuando llegue? ¿Qué herramientas necesitaré usar? ¿Qué esperarán de mí los primeros días? Si no recibimos ninguna comunicación, esas dudas se acumulan y pueden generar ansiedad. Entonces, acciones que te recomiendo tomar desde tu empresa para evitarlo es el envío de una bienvenida con información clave. Un simple email o un mensaje con datos básicos sobre tu empresa, sobre la cultura y qué esperamos de este nuevo colaborador ese primer día. También podrías incluir accesos a plataformas, accesos a herramientas, asegurándonos de que cuando el empleado llegue tenga todo listo. Correo corporativo, software, credenciales, etc. También te recomiendo asignar un mentor, alguien dentro del equipo que le sirva de guía y de contacto de confianza para estas primeras semanas. A mí particularmente me pasó en mi último trabajo en relación de dependencia, en donde recién a los 2 meses y por motus propio, después de haberlo autogestionado, conseguí un pase para entrar directamente. O sea, había muchas restricciones de seguridad en ese edificio y recién 2 meses después tuve un pase para poder pasar estas restricciones de seguridad sin tener que hacer una gestión por cada una de esas veces que ingresaba. Así que realmente significa una diferencia en cuanto a la motivación de la persona, el poder saber que estamos listos para recibirla y para que la persona se encargue de dar su mayor potencial y no de gestiones como ingresos de seguridad. De hecho, según Glassdoor, las empresas que inician el onboarding antes del primer día mejoran hasta un 82% la retención de nuevos empleados. Ahora hablemos de la fase 2. La fase 2 es la primera semana de integrar a este nuevo empleado a la empresa, al equipo. Porque los primeros días son clave. Es cuando el empleado se forma la primera impresión real de la empresa. Y esa impresión influye en su compromiso y en su productividad a largo plazo. Hablemos de 2 escenarios posibles. En el escenario A, el nuevo empleado llega, nadie lo espera, no sabe dónde sentarse, no entiende qué tiene que hacer y la bienvenida se limita a un sentate acá, cualquier cosa me preguntas. El resultado es que se siente incómodo, desorientado y claramente va a empezar a cuestionar qué onda, qué hago. En el escenario B hay una agenda clara con reuniones de bienvenida, presentaciones, capacitaciones básicas. El resultado es sentirse integrado, sentirse resguardado, seguro, motivado, sentirse parte. Así que aquí te presento algunas lecciones para esa primera semana. Y es que hagas una presentación formal con el equipo, ya sea de manera virtual o presencial, que todos sepan quién es y qué rol va a tener. Y esto lo digo no solamente por el nuevo colaborador, sino también por los colaboradores que ya están dentro de tu organización. Puede pasar, a mí me pasó, que por ser proactiva terminé abordando lo que era el trabajo de otra persona. Y esa otra persona se ofendió realmente mucho. Así que para mí fue, a ver, de repente una persona más empática, creo que hubiera podido entender de que yo estaba en mi primera semana de trabajo y de que no lo había hecho a propósito. Pero bueno, no se dio el caso y en esa situación se dio una situación extremadamente incómoda en donde yo pensaba que estaba aportando valor y en realidad estaba quedando mal con esta persona que era su rol hacer eso. Y bueno, además no me llevé un reto, de hecho se me felicitó por mi proactividad, pero yo me sentí extremadamente excluida del equipo por haber avanzado en algo
haber sido proactiva en algo que no debería haberlo sido porque estaba siendo responsabilidad de alguien más, ¿sí? Al no haber estado claro cuál era mi rol, no, a mí no me habían indicado ninguna tarea en específico, yo asumí que esto podía sumar al equipo y no sumaba. Así que es muy importante eso, ¿no? Entender cuál es el rol de cada persona, en qué está trabajando cada persona y que el colaborador entienda cuál es su rol y en qué tiene que trabajar esa persona. También te recomiendo que involucres al nuevo colaborador con los líderes, que puedan entender cuál es la visión de la empresa y cómo su trabajo encaja dentro de esta estrategia general. Además, deberías incorporar capacitaciones en procesos, capacitaciones en herramientas. ¿Qué procesos tiene que seguir? ¿Qué herramientas tiene que utilizar? Todo esto con cursos, con capacitaciones interactivas, en donde puedas medir el seguimiento real del entendimiento que va teniendo la persona respecto a ese curso. Un estudio en Gallup encontró que los empleados que sienten una fuerte conexión con su equipo desde el primer día son un 50% más productivos en los primeros 3 meses. Esto es porque naturalmente cuando nos sentimos aceptados, cuando nos sentimos parte, buscamos dar lo mejor de nosotros a este equipo que nos está acogiendo. Por eso asegúrate de que tu nuevo colaborador se sienta parte. Vamos a pasar a la fase 3, que es este primer mes del nuevo colaborador. Aquí tu objetivo es asegurar un aprendizaje continuo ajustando expectativas. Una vez que el nuevo colaborador pasó esos primeros días, el onboarding todavía no terminó. Ahora, de hecho, es momento de darle feedback, ajustar su curva de aprendizaje y asegurarnos de que no haya dudas pendientes. Las acciones recomendadas para consolidar esta integración: darle feedback sobre los primeros días. Cómo se sintió, qué le faltó, qué está funcionando bien, qué sienten lo que podría mejorar, qué sentimos que podría mejorar. También darle progresivamente accesos a formaciones adicionales, cursos, materiales, capacitaciones, tanto específicas como para su rol como complementarias. También es útil la revisión de desempeño y la evacuación de dudas. Generar este espacio para discutir los objetivos a corto y mediano plazo. De hecho, esta fase de consolidación es muy importante, según Harvard, porque el 69% de los empleados que pasan por un onboarding estructurado se quedan en la empresa al menos 3 años. Es decir, cuando estamos estructurando el onboarding, nos estamos asegurando retención de talento, al menos a mediano plazo. Así que el onboarding ideal no es solo un evento de un día, es un proceso de al menos un mes dividido en esas 3 fases clave. El preingreso, preparando todo para el primer día; la primera semana, integrando y capacitando al nuevo empleado; el primer mes, asegurando de que ese aprendizaje sea continuo y dando feedback. De hecho, según Laszlo Book, expresidente de Recursos Humanos de Google, un proceso de onboarding estructurado en fases le permite a nuevos empleados adaptarse más rápido y ser más productivos en tu empresa. En su libro, La nueva fórmula del trabajo, publicado en 2015, destaca la implementación de un onboarding efectivo que puede reducir significativamente la curva de aprendizaje. Google, de hecho, ha optimizado este proceso, logrando mejoras sustanciales en la integración de su talento, con estudios internos que sugieren una reducción de hasta un 40% en el tiempo necesario para que los nuevos empleados alcancen un desempeño óptimo. Ahora hablemos del onboarding tradicional versus el onboarding digital. En el onboarding tradicional, las reuniones son presenciales, son repetitivas. A veces se peca de tener demasiados PDFs muy largos, PDFs que de hecho nos ha pasado en la cuando estructuramos academias para lo que es el soporte postventa, recibir PDFs súper largos con cómo resolver un problema en específico. Claramente ahí la retención de la persona en cuanto a la facilidad de búsqueda de qué es lo que necesita se complica bastante cuando se utilizan PDFs. También en el onboarding tradicional lo que sucede es que hay muchísima dependencia de los líderes y del personal de recursos humanos. Literalmente hay que estar encima de la persona, viendo que entienda los procesos, haciendo un seguimiento, revisando que realmente
haya un soporte del otro lado para poder contenerlo. Y por supuesto esto hace que sea difícil de escalar. Si vos necesitas, porque estás en temporada con tu nueva franquicia, necesitas abrir este nuevo local, es muy difícil poder estar encima de varias personas al mismo tiempo. Te lo digo porque lo he visto y muchas veces estas son cuestiones que son delegadas a otras personas, a la persona que está ya trabajando en el rol, por ejemplo. Me ha pasado de ir a una heladería muy importante, muy prestigiosa, de hecho, primera marca acá en Argentina, y ver cómo una persona le estaba enseñando a la otra a hacer el cono de helado. A ver, tengamos en cuenta que es un cono de helado que sale $10. Es un cono que es costoso en cuanto al cono en sí, ¿no? Y el chico me estaba dando aproximadamente el 30% de la cantidad de helado que correspondía. Esto, al entender y al ser yo una persona que entiende y se dio cuenta de que lo estaban capacitando y de que estaba siendo formado ese día y de que no le estaba saliendo, bueno, simplemente le pedí amablemente si lo podía intentar de nuevo. Y le dije, uno normalmente lleva más helado porque al parecer esta persona ni siquiera era usuario de esa heladería o consumidor frecuente, entonces me parece que ni siquiera sabía cuánto helado llevaba. Y ahí pedirle que lo arme de nuevo, ¿no? Pero eso es porque era yo. ¿Qué pasa si no era, si era otra persona, una persona grande o una persona que iba por primera vez a la heladería? Se puede llevar una pésima impresión de esto es la cantidad de helado que me costó $10. Realmente me estaba dando 3 cucharadas de helado. Entonces, estas son cuestiones de que es importantísimo estandarizar para no generarle esa carga de trabajo a tu colaborador bueno que está trabajando ahí, que de repente tiene que hacerse cargo de sus tareas habituales y las de formar esta nueva persona, sino que ¿por qué dejarías en manos de una persona externa, a su entendimiento, no porque no confíes en ella, sino a su entendimiento propio y personal de los procedimientos, la formación de una nueva persona? Imagínate que si vos estás 100 y a este líder que ya formaste le llegaste a transmitir 95, al tercero, ¿cuánto le llega? 90. Y así vas a ir delegando hasta que la última persona haga lo que pueda y lo que quiera. Entonces, es súper importante esto. No estamos estandarizando porque quede todo bonito. Estamos estandarizando y estamos buscando que este onboarding sea eficiente por una cuestión de supervivencia de tu marca, por una cuestión de ventas. Vamos al onboarding digital. Cuando hablamos de onboarding digital, nos referimos, vamos a cambiar todas esas reuniones presenciales repetitivas a videos, cursos y materiales interactivos. Lo que hacemos dentro de Expansi básicamente es hacer que vos lo grabes o llevar un equipo de grabación a donde estás vos y hacerte los videos. Son videos tutoriales, así tal cual como cuando vos entrás porque no sabes la receta tal o no sabes hacer el cambio de aceite igual. Bueno, así como entras a YouTube y buscas cómo se hace tal cosa, bueno, así van a poder buscar tus colaboradores cómo se hace tal cosa y recibir ese tutorial específico. Así que vamos a cambiar todo lo que son esos PDFs eternos con una plataforma digital dinámica en donde esté todo ese contenido interactivo, las evaluaciones, los descargables, los juegos, el índice, todo eso integrado dentro de esta plataforma. Vamos a cambiar toda esa dependencia absoluta en cuanto a lo que son los líderes, lo que es recursos humanos, por un aprendizaje autónomo y a demanda. De hecho, podés decirle a la persona que los primeros días, los primeros 3 días, se tome el tiempo de ver los tutoriales, de aprender y después venir y tomar la evaluación en tu sitio de trabajo. Si esta persona, volviendo al ejemplo de los helados, si esta persona hubiera visto un video y se hubiera enterado de cómo se hace el cono antes de estar por primera vez en su vida haciendo un cono para mí, realmente hubiera sido fácil para él identificar que me estaba dando esto de helado cuando era esto de helado, porque era un pino. Entonces, realmente hay una diferencia visual muy fácil de identificar que si no lo vimos nunca es sumamente complicada. Pero en un video tutorial de 30 segundos a 1 minuto lo podemos resolver. Así que
toda esa dificultad en el escalamiento se vuelven métricas y seguimiento real. De hecho, vos vas a poder monitorear quiénes vieron tal formación, cuándo lo vieron, qué puntaje sacaron en las evaluaciones interactivas y ahí poder tomar decisiones. A Juan le falta, no está entendiendo cómo hacer el pino. Ok, vamos a ver, Juan. Y ahí recién acercarte al puesto de trabajo y decir, Juan, ¿qué pasa con el pino? ¿Estás haciendo bien? Mira, ¿qué pasa? Y sacar dudas, ¿sí? Entonces, esto se trata de dar información y poder después atender a las necesidades específicas que tiene cada persona. De hecho, te cuento como dato que las empresas que digitalizan su onboarding tienen un aumento de la retención de hasta un 50%. Y esto es porque hay una repetitividad en lo digital que hace que cada vez que no entiendan algo, vuelvan a ver el video. Tan simple como es. Así que imagínate que mañana sos vos el que entra a esta nueva empresa. Llegás, nadie te recibe, no te explican nada, no sabes qué herramientas usar. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en ese lugar? ¿Vas a sentirte cómodo? Un onboarding bien diseñado puede hacer la diferencia entre un empleado motivado y alguien que está ya buscando otro trabajo. En la próxima lección vamos a convertir toda esta información en un protocolo de onboarding digital. Descarga la plantilla y completa el ejercicio para definir los pilares de tu organización y las fases dentro de tu propia empresa. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Y si tenés dudas o querés que creemos este sistema por vos, ponete en contacto con nosotros.